Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy, 4 de noviembre de 2024, se cumplen 100 años del fallecimiento de Ireneo Paz Flores, abogado, historiador, escritor y periodista mexicano, abuelo de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Don Ireneo Paz fue un escritor prolífico, autor de una extensa producción literaria que incluye obras de teatro, novelas y poesía. Para conmemorar este aniversario, tenemos como invitado al profesor Napoleón Rodríguez, historiador, bibliófilo, escritor y profesor jubilado, quien por más de 40 años ha estudiado e investigado la vida y obra de don Ireneo Paz, cuyas pesquisas lo llevaron a escribir el libro Ireneo Paz, Letra y Espada Liberal, en cuyas páginas iniciales tiene un agradecimiento de Octavio Paz. Además, permítanme decir que Napoleón Rodríguez fue amigo personal de Octavio Paz, nuestro Premio Nobel de Literatura. En esta ocasión, Napoleón Rodríguez nos va a leer un testimonio de la familia Haro y Paz con respecto a su abuelo, texto que aparece en este libro que hoy presentamos. Profesor Napoleón Rodríguez, gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Ireneo Paz Papaneo en la memoria de los Aro. En 1910, Papaneo, como cariñosamente llamábamos a nuestro abuelo, vivía en la planta alta de un edificio de la calle del Reloj, hoy República de Argentina, donde tenía instalada la imprenta de su periódico La Patria. El abuelo poseía entonces dos coches tirados por caballos, un landó y un coupé negro, y ambos eran para su uso personal. La caída del porfiriato no le tomó desprevenido. Él esperaba ya esos acontecimientos, pues en la patria se reseñaba el explosivo malestar de las capas populares. En sus páginas merodeaban las críticas a Ramón Corral, el vicepresidente, firmadas por el valiente periodista Francisco de P. Sentíes. El movimiento revolucionario estalló el 18 de noviembre de 1910 en Puebla. 12 días antes, el 6 de ese mismo mes, don Teodoro de Antuñano, un amigo de nuestra familia, hizo esta predicción desconcertante a nuestro padre Joaquín Haro y Cadena. Fija bien tu atención. Antes de que termine este mes, estallará en México un movimiento revolucionario que cambiará la faz de la República. Correrá la sangre a torrentes, la sociedad se transformará, se renovarán las costumbres, surgirán nuevas teorías, el actual régimen caerá y el general Díaz abandonará el poder y saldrá del país el 26 de mayo de 1911. El día 18 de noviembre de 1910 se inició la revolución y a finales de mayo de 1911 efectivamente se embarcó el general Díaz en el Ipiranga. El relato de esa premonición se publicó 40 años después, el 1 de noviembre de 1951, en el periódico Novedades. En 1911, el movimiento cundió. Después de los tratados de Ciudad Juárez, Francisco León de la Barra ocupó entonces la presidencia de la República y llamó nuevamente elecciones y ganó Madero. Después vino el cuartelazo de Huerta. El primer jefe Carranza fue asesinado y finalmente Álvaro Obregón ascendió a la primera magistratura. Nuestro abuelo no permaneció del todo al margen del proceso, aunque se declaraba desalentado
porque en algunos jefes destacados veía miras personales. Un quítate tú para ponerme yo. Octavio Paz Solórzano, el tercer hijo varón de Papaneo, tomó partido por el bando agrarista y se convirtió en uno de los secretarios de Emiliano Zapata. Sin embargo, la casa familiar, ya para entonces ubicada en Cuauhtémoc 79, hoy calle de Ireneo Paz, Mixcoac, sufrió los embates revolucionarios. Por las lomas de Becerra, bajaban hacia Mixcoac de tarde en tarde las fuerzas revolucionarias. Unas veces eran zapatistas y otras aguerridos indios yaquis de Sonora, pertenecientes al carrancismo. Esos últimos iniciaban sus ataques antes de que el sol se escondiera y atemorizaban al vecindario con el toque de sus tambores al grito de ¡ahí vienen los yaquis! Y todo el mundo se encerraba a piedra y lodo. Un día de tantos llegó hasta la casa grande un piquete de soldados que preguntaban por Papá Neo. El abuelo se mesó lentamente el pelo y se rascó el bigote. Venimos a revisar su casa, dijo en tono imperioso el oficial en jefe. Sabemos que usted tiene armas escondidas. ¿Traen una orden de cateo? Repuso el abuelo. No, fue la respuesta. Y el oficial carrancista insistió en entrar. Finalmente el abuelo le dijo que efectivamente tenía muchas armas en exhibición y lo invitó a conocer su sala de armas, donde tenía una panoplia, útiles de esgrima, sables, pistolas de colección, floretes, etcétera. A ese tipo de armas no me refiero, dijo el oficial. Estoy informado de que guarda fusiles debajo de un estanque en el jardín. Papaneo se puso furioso y dijo que levantaran del suelo su hermosa área verde que estaba al cuidado de un floricultor japonés. Pero al ver su decisión impresa, los revolucionarios optaron por irse. Aunque ahí no terminó el asunto. El abuelo escribió una enérgica protesta a Venezuela Carranza, haciéndole ver la injusticia cometida en contra de un digno defensor de la patria. Carranza le contestó con amable carta, ofreciéndole disculpas y le visitó personalmente. Ambos habían sido seguidores de don Bernardo Reyes, de quien el abuelo era amigo personal y paisano. Papá Neo y Carranza pertenecieron al Club de los Claveles Rojos, como familiarmente se llamaba a los reyistas. Nuestro tío Octavio, en 1924, se ausentaba muy seguido. Andaba por tierras de Morelos como abogado en asuntos agrarios. Nuestro primo Octavio Paz, su hijo, tenía entonces 10 años y era un niño retraído y tímido, aunque también se comportaba juguetón. Desde la edad de 5 años, él era muy afecto a los cuentos. Los escuchaba con gran atención. Cuando eso ocurría, movía sus pestañas y su mirada clara se dulcificaba. Octavio jugaba con nuestro hermano Guillermo Aloy Paz. Al día siguiente de una noche en que una tempestad se abatió sobre Mixcoac, la gente vio que la lluvia tiró muchas ramas y cables de energía eléctrica. Los pequeños salieron a jugar despreocupadamente y estuvieron en un triste de perder la vida, de no ser por la intervención de un buen vecino, el señor Basilio Bulnes, quien lo salvó de perecer. Guillermo perdió ese día un dedo índice al recibir una descarga eléctrica por tocar accidentalmente con una vara húmeda un cable de alta tensión. La cosa no pasó a mayores y días más tarde reanudaron sus juegos. No podemos dejar de recordar al abuelo en sus momentos de nostalgia y de tristeza. La primera le embargaba cuando volcaba a su terreno su natal Jalisco, cuando hablaba de los días de la intervención francesa y del imperio, año en que tuvieron lugar las luchas en contra de los ejércitos de Napoleón III y de los temidos batallones de cazadores de África, ejército que se sumó al francés y asoló Sinaloa. En esos momentos también venían a su mente sus padres.
doña Teresa Flores y don Matías Paz, y se le hacían nudos en la garganta. Otras veces recordaba la muerte de sus hijos Carlos y Arturo, ese último fallecido unos cuantos años atrás. Pero la gran cicatriz en el alma del abuelo la mantuvo el duelo que sostuvo con Santiago Sierra, joven poeta, hermano de don Justo Sierra, tragedia que ensombreció su vida en el año de 1880. Aquí es necesario subrayar que él fue la otra gran víctima de ese acontecimiento, porque ambos, don Santiago y el abuelo, profesaban ideas políticas y literarias afines. Eran escritores liberales y poetas. Lo único que los separaba era la pasión partidista que en ocasiones ciega a los hombres cuando sus candidatos son diferentes, como aconteció en este caso. Manuel González era el candidato de Sierra y de don Porfirio Díaz para ocupar la presidencia de la República, y Trinidad García de la Cadena, el candidato de Papanel. Los hechos sucedieron así. Vinieron primero los infundios, después los intercambios de notas periodísticas y por último las ofensas. Ambos fueron dominados por la ira. Los dioses los cegaron y perdieron, como dirían los antiguos griegos, y ocurrió el enfrentamiento con todas sus consecuencias. Hubo un momento de vacilación en nuestro abuelo, pero el tío Arturo le dijo que si no se defendía, él lo haría en su lugar, ya que los insultos de Sierra y otro escritor, Agustín Fidencio Cuenca, eran graves. Más tarde pensó mucho la obcecación de Jorge Jametén y Mejía, uno de los padrinos de la parte contraria, quien insistió en que era necesario un segundo intento, ya que en el primer intercambio de disparos nada sucedió. Y lo más doloroso del caso es que habiendo demostrado a ambos contendientes su valor y su nobleza de miras, y pese a que la afrenta ya estaba lavada, la guadaña cayó rápida e implacable. En el segundo encuentro, Santiago Sierres recibió un balazo en la frente y se cumplieron las proféticas palabras del conde Duverger Santos, quien escribió en el Código del Duelo lo siguiente: los testigos y no las balas y las espadas son los que matan en duelo a los ahijados. Contra todo lo que se diga y sostenga, el abuelo no obró con ventaja, pues, aunque era un tirador experto, al escoger armas, afirmó: yo me bato a sable, y el señor Sierra eligió las pistolas. El abuelo, sin embargo, se fue contento de ese mundo, pues eran muchos los que le querían. Prueba de ello es que el domingo 20 de julio de 1124, un grupo de periodistas y escritores de la vieja guardia se reunieron con él en el elegante restaurante de San Angelín para rendirle un cálido homenaje. Por esos días, Papa Neo había sido designado decano de los periodistas liberales, así que los representantes de los principales diarios de la capital del país pasaron lista de presente ante la web. El lugar se encontraba atestado. Papa Neo estaba muy emocionado. Conversaba animadamente, pues tenía a su lado a su hijo Octavio. El día anterior, un diario lo calificó de hombre de extraordinaria pujanza y fuertes convicciones, escritor lleno de brío, luchador y publicista que constantemente identificó las actividades de la pluma con los intereses del Partido Liberal. Se le rindió tributo de gran maestro de generaciones de periodistas. Reseñó otro diario y se hizo remembranza de su larga trayectoria en las líneas periodísticas y políticas. Fue un inolvidable homenaje al poeta y novelista. En el convivio habló el escritor Carlos González Peña. Don Ángel Pola dijo sentidas palabras. Hicieron uso de la voz otros destacados hombres de letras, y entre los presentes estaban también el autor de Tomote,
don Heriberto Frías y otros muchos que escapan a la hambre. A los postres, los comensales esperaban con ansiedad que el abuelo hablara. Las miradas estaban fijas en él. Los labios de papá Neo se movían temblorosos. Un pequeño sorbo al café, se levantó con firmeza y habló. Muchas gracias por esta demostración, dijo, pero las lágrimas le anudaron la garganta. Estaba emocionado de ver en su derredor a los viejos amigos, a los compañeros que como él compartieron el enérgico vivir de una época peligrosa y difícil. Perdonadme que llore, no encuentro palabras para expresar mi agradecimiento. Continuó. Y todos aplaudieron la sinceridad de sus palabras, subrayadas por la intensa alegría que desbordaba de sus ojos. Hablaré de otro tópico, dijo, y rectificó el dato de su natalicio. Yo nací en Guadalajara el 3 de julio de 1835. Tengo pues 88 años. Soy de buena madera y de Jalisco, que se dice nunca pierde, por más que ahora no esté muy ganancioso. El martes 4 de noviembre de 1124, 30º aniversario de la muerte de Manuel Paino, otra cumbre de las letras nacionales, papá, papá Neo visitó la Feria del Libro y comió con una amiga entrañable, la actriz Mimi Derra. Más tarde visitó a varios amigos del rumbo y llegó cerca de las 8 de la noche. Se veía cansado. Minutos después, papá Neo falleció en brazos de la tía Amalia a consecuencia de un ataque fulminante de apoplejía. En el poema Elegía Interrumpida, mi primo Octavio Paz escribió: hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio y apenas queda tiempo de sentarse, dar la cara, ver la hora y entrarse. Las 8. Profesor Napoleón Rodríguez, biógrafo de Ireneo Paz, gracias por haber compartido con nosotros este valioso testimonio para este hoy 4 de noviembre del 2024, centenario de la muerte de Ireneo Paz, y para el público que nos va a ver y escuchar, les reitero que este valioso documento se encuentra en el libro de la autoría de Napoleón Rodríguez, Ireneo Paz, Letra y Espada Liberal, publicado por la editorial Fontamara. Una vez más, gracias, profesor Napoleón Rodríguez, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias.